Hola, ¿qué tal? Como estoy encerrado e intento salir poco, pues he leído sobre el Marqués de Salamanca. Y entonces he pensado, pues ¿por qué no? Se lo voy a contar lo que he leído a mis amigos. Y así cuando vayáis por la plaza de Salamanca o el barrio de Salamanca o visitéis o paséis por el Paseo de Recoletos y veáis su palacio, o incluso si vais a visitar los jardines de Vista Alegre, pues recordaréis un poco sobre la vida del Marqués de Salamanca, que es muy interesante. Yo no la conocía y la conozco a raíz de ir con vosotros. Entonces os propongo un reto. Es como un listening, vais a estar escuchando y vais a intentar entender todo lo que podáis, y luego os hago 2 o 3 preguntas si intentáis contestar correctamente. Bueno, pues vamos allá. Bueno, el Marqués de Salamanca, su nombre es José Salamanca y Mayol, es nuestro Rockefeller, es el hombre más rico de España en principio. Lo que pasa es que tuvo unos problemas económicos, constantes subidas y bajadas, y hizo riquezas y las perdió varias veces, ¿vale? Dicen que en alguna ocasión él tuvo que huir a Francia y le presentaron a Alexander Dumas. Y Alexander Dumas comentó que de haberte conocido antes, en vez de haber escrito El Conde de Montecristo, habría escrito El Marqués de Salamanca. Bueno, pues su casa la podéis ver en el Paseo de Recoletos. Ahora es la fundación del famoso banco BBVA. Es un impresionante palacio que fue construido por el famoso arquitecto de la época Narciso Pascual y Colomer, que también construyó las cortes y los edificios enfrente del Palacio Real, en la Plaza Oriente. El palacio fue inaugurado en 1858, había fiestas espectaculares y lo normal de un palacio de esta época con mucho dinero, impresionantes escaleras de mármol, columnas, frescos en los techos, pues bueno, las típicas de un palacio. Pero también tenía otros palacios, como el de Vista Alegre en el sur de Madrid, un sitio para cazar en Albacete, un palacio en Lisboa, París y Roma. Vamos sobre la vida del Marqués. Nació en Málaga en 1811 y, como era una familia acomodada, fue a estudiar en Granada filosofía y leyes, abogado, en Granada. Y allí conoció a liberales opuestos a Fernando VII y, como se introdujo en política, fue nombrado juez en Vera, en Almería, y también más tarde como parlamentario por Málaga y por Alicante. Su dinero, ¿cómo lo hizo? Pues lo primero, el Estado, el gobierno tenía un monopolio de sal. No era un negocio que diera mucho dinero, pero lo cogió él y cuando lo llevó a cabo tuvo un beneficio de 20 millones de reales para la corona. Reales era la moneda de aquella época y podría ser lo que ahora 20 millones de reales en aquella época sería lo que ahora 100 millones de euros. Lo segundo y lo más importante, refinanció la deuda española en Londres. Esto era muy importante porque no tenía dinero la corona en ese momento. El país no tenía dinero porque había guerras, las guerras carlistas, y por eso fue muy importante para el Estado. Y por eso la reina Isabel II le concedió el título de Marqués de Salamanca y Conde de los Llanos. También otro importante negocio fue que construyó la segunda línea de tren en España. Era la línea desde Madrid hasta Aranjuez. Era importante también para la corona porque en Aranjuez estaban los palacios de verano. Invirtió mucho dinero en líneas de tren y también fundó
y llevó a cabo un banco que su nombre fue Isabel II, el Banco Isabel II. Dicen que en una ocasión tuvo una ganancia de 30 millones de reales en la bolsa, pero con ello arruinó a cientos de personas. Dicen que al día siguiente, pues esta gente al final le pedía tiempo para pagar, para poner al día sus cuentas. Pero él dice que esa noche pensó y al día siguiente llegó a la bolsa y dijo las palabras de Víctor Hugo, de la obra de Víctor Hugo: perdono a tutti. Y también rompió los certificados de bolsa en ese momento. Pero así era el Marqués de Salamanca, pero el general Narváez compartía los beneficios con el Marqués de Salamanca. Además, el general Narváez era conservador y el Marqués de Salamanca era liberal, o sea que también se convirtió en su enemigo a raíz de esto. El Marqués de Salamanca, como estaba en política, intentó deponer a Narváez e intentó, mediante que dos generales cambiaran sus votos. Fue descubierto y la policía fue a arrestarlo. Bueno, el Marqués de Salamanca se enteró y huyó de su domicilio y fue a la embajada de Suiza y Bélgica, y aunque tenía inmunidad diplomática, uno de los embajadores le dejó pasar. La policía estuvo buscando y hay dos versiones: una que estaba debajo del escritorio del embajador y que el embajador estaba escribiendo en ese momento, y otra que estaba escondido en un baúl y que algún policía se sentó en el baúl, pero no fue descubierto. O sea, como fuere, no fue descubierto. Al final huyó a Francia escondido de soldado, o sea, disfrazado de soldado. Bueno, el gobierno en España al poco tiempo cambió, era un gobierno liberal, bajo las órdenes del general Espartero y el general O'Donnell, y volvió. En ese momento él hacía negocios con las líneas de tren. Él fundó la Royal Portuguese Railway Company y también invirtió dinero en Francia y en Alemania en trenes. Pero lo más importante para vosotros puede ser que tuvo parte en la compañía Atlantic and Great Western Railroad in the USA. Y si vosotros miráis un mapa de Nueva York y buscáis Salamanca en Nueva York, veréis que hay una pequeña ciudad y una estación con ese nombre. Esa estación fue inaugurada en 1862 y la ciudad cambió su nombre en su honor, porque puso dinero y también ayudó a la tribu Seneca a intentar tener una vida mejor. También es lo más conocido en Madrid es porque él invirtió mucho dinero en el barrio de Salamanca. Es famoso porque es un barrio típico de Madrid, pero tuvo problemas con los materiales. Y la gente no quería invertir porque tuvo mala fama. ¿Qué hizo el Marqués de Salamanca? Pues como era un personaje, pues hizo lo que le pedía el cuerpo, y fue a hacer una fiesta en su palacio, en el Palacio de Recoletos, y luego, como final de fiesta, quemar ese edificio que tuvo problemas y decir: no hay ningún problema, si este edificio tiene problemas, lo quemamos y lo hacemos otra vez. Bueno, pues invirtió muchísimo dinero en ese barrio, y dicen que a raíz de que la muerte de su mujer, Petronila Livermore Salas, todo cambió. Tuvo problemas con el crédito y tuvo que vender su arte, sus cuadros y todas las cosas de valor que tenía en Francia, pero cuando decimos sus cuadros, decimos 17 Velázquez, varios Goyas, un Madrazo y pintores europeos, distintos pintores europeos. Pero fijaros, al mismo tiempo que estaba vendiendo sus cuadros
en subasta en Francia, en un hotel de Francia. Al mismo tiempo estaba invitando al rey Alfonso XII al Palacio de Vistalegre una semana totalmente gratis, a él y a su séquito, ¿eh? Bueno, pues finalmente el crash económico vino. Él se vio forzado a vender. Él perdió 150 millones de reales en un día. Tuvo que vender sus palacios. Trató de vender el Palacio de Vistalegre, pero no pudo y tuvo que vender su casa en el Paseo de Recoletos. Y se fue a vivir al Palacio de Vistalegre. Bueno, pues siguió con problemas económicos, tuvo que hipotecar el Palacio de Vistalegre por 6 millones de reales y cuando él murió en 1882, su familia tuvo que vender las estatuas y el inmobiliario para poder pagar su funeral. Bueno, esto ha sido todo sobre la vida del Marqués de Salamanca. Ha sido un resumen porque le pasaron un montón de cosas más. Os voy a dejar un montón de información de internet, de páginas de internet y también de un par de libros que hay publicados sobre el Marqués de Salamanca. Y si queréis, si os parece bien, algún día os cuento sobre los jardines del Palacio de Vistalegre, que es muy interesante, se puede visitar y es muy interesante conocer aparte de este palacio. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Yo he disfrutado mucho leyendo sobre el Marqués de Salamanca y os invito a que si tenéis ganas, pues que leáis sobre este personaje. Hasta pronto. Nos vemos.